Saludos, mis connacionales hermanos. Hoy dentro y fuera de nuestra amada Venezuela, esta república que debemos siempre admirar, amar sobre todas las cosas, pero debe ser primero respetada en todo para poder luchar por esa libertad y poder integrarnos a ella. Pues estamos dando, pero un banquete nos vamos a dar en el inicio de esta nueva etapa de las entrevistas y conversatorios. Y he querido que hoy nada más y nada menos tener presente y tener el privilegio del doctor Carlos Ramírez López, el doctor Ley, porque hay unos puntos que debemos tocar y toda nuestra amada audiencia está dispuesta, yo sé, ya está preparada para escucharnos en este 1 de enero del 2024, jueves 1 de enero del 2024, en mi programa 807. Se dice fácil, pero vamos en la mira de la búsqueda, como siempre he dicho, del programa número 1000, donde se estarán dando situaciones en Venezuela el antes y el después de lo que ha de ser la verdadera libertad en este país. El escenario está muy candente, está muy claro en ello. Bienvenido, doctor Carlos Ramírez López, a su casa. Muchas gracias, José Gregorio. Hoy tengo un tema que hemos titulado este conversatorio a través de nuestra plataforma comunicacional, que se llama Venezuela en manos de una delincuencia judicial. Y quiero abrir primero en los dos temas que fuertes o lo que vamos a abarcar, porque está pendiente Citgo, desde luego, y es una materia que hay que tratarla en profundidad para ver hacia realmente dónde vamos. Pero está también que está en el tapete la decisión que adoptara el TCJ o bufete de Miraflores, como yo suelo llamarlo, con relación a la inhabilitación de María Corina y que ha despertado una pólvora, un encendido fuerte a nivel internacional en posiciones de los países democráticos en esa materia, pero que el régimen mantiene que ya es una cosa juzgada. Pero ahí en este punto hay algo muy importantísimo, porque usted hizo las advertencias oportunas, ¿no?, sobre esa materia, pero lamentablemente la gente, los politiqueros no escuchan la realidad y tienen que después asumir su barranco. Y el pueblo venezolano quiere saber qué pasó en ese sentido. Comencemos por allí, porque realmente está en la expectación de que si se le está engañando o no. Y yo estoy claro, lo he dicho, aquí no basta ir hasta el final, hay que ponerle el fin a esta situación. Doctor, las palabras son suyas. Bueno, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad, José Gregorio. En verdad que los temas estos que estamos manejando son candentes. El tema tanto el de María Corina que tú mencionas y el revés que se sufrió con su demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas es un tema de verdad álgido. Fíjate una cosa. Yo le escribí a María Corina una carta que se la envié con una persona muy allegada a ella, un amigo muy allegado a ella, en donde le expuse mi opinión sobre el tema de el acuerdo de Barbados y el punto 4C que lo llamé caramelo envenenado. Ese punto 4C, que es que en el acuerdo de Barbados se dispone que las personas interesadas en suspender una inhabilitación que sobre ellas pesara, deberían acudir ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Caracas y demandar la nulidad de esa inhabilitación. Y el punto 4C, además de eso, dice que quien demandara, quien ejerciera ese derecho, tendría que respetar la decisión, que no podría arremeter contra esa decisión públicamente. Es decir, era el sello definitivo para cualquier cosa que ellos dijeran. Y uno sabe que el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas es un órgano que está absolutamente sometido por el gobierno. Tanto es así, hace mucho tiempo que en Venezuela no hay nombramiento de jueces y magistrados con base a la ley, con los criterios de búsqueda de legitimidad y conocimientos apropiados. No hay concursos de ningún tipo para ser juez y mucho menos para ser magistrado. Entonces, ese tribunal, además
el Tribunal Supremo de Justicia, después que María Corina venía diciendo que ella no iba a aceptar esa condición de ir a demandar, a someterse a un dictamen de ese tribunal, de manera impensada, sorpresiva, María Corina aparece en el tribunal metiendo esa demanda, junto con un calificado abogado, el doctor Perkin Rocha. Y entonces ella demandó, allí demandaron la nulidad de las vías de hecho por las cuales se le impuso la sanción de inhabilitación. Eso a mí me dio a pensar que debería haber seguramente algún acuerdo que uno no conocía que le iba a permitir a ella ventilar con justicia, con equidad ese caso. Pero la sorpresa fue que tan pronto introdujo esa demanda, el abogado, el doctor Rocha, Perkins Rocha, todos los días iba al tribunal a ver el expediente y no se lo mostraban. No, él no pudo ver el expediente. Y de pronto el tribunal se declaró en reorganización en medio de esa conflictividad que la gente estaba tan pendiente de eso. Entonces, que el tribunal estaba en reorganización. La reorganización consistió en que unos magistrados se fueron y vinieron otros nuevos. Y nombraron unos nuevos magistrados para este tribunal donde María Corina metió la demanda. Unos magistrados totalmente comprometidos, conocidamente comprometidos con el gobierno de Maduro. Incluso la señora que pusieron de presidente hacía publicidad en favor del PSUV y del gobierno y de Chávez y de Maduro y toda esta cosa. Ahí no podía pensarse que había. Y para mayor descaro, Jorge Rodríguez, en un discurso ante su Asamblea Nacional en Caracas, dijo, esa mujer no será candidata a nada en este país. A los 3 días, José Gregorio, de ese discurso salió la sentencia diciendo que ella no podía ser candidata, que seguía inhabilitada. Es un descaro el manejo judicial de las cosas. Y por eso insisto en que eso no era tampoco nada nuevo para María Corina haberse sometido a eso. Incluso cuando yo en la carta que le mandé le decía que había un recurso diferente a eso y que no era no comprometía tanto, porque dejaba en manos exclusivamente del gobierno la solución, que era pedirle a la misma Contraloría General de la República, que es la que dictó la inhabilitación, pedirle que la revocara por un principio que se denomina en derecho autotutela. Cuando la administración se da cuenta, observa que un acto suyo ha sido dictado en contra de las leyes, ella tiene la facultad de revocarla por sí misma. Ese es el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Yo le planteé eso, le dije, mira, es mejor que ir al TCJ, es mejor pedir esa nulidad directamente ante la Contraloría, porque eso dejaba en manos del gobierno la decisión y no de un órgano diferente, que era el Tribunal Supremo de Justicia, y podía admitir la excusa del gobierno de estar diciendo, no, ese es el tribunal, yo no soy. Entonces le dije que se ejerciera. Eso no tuvo respuesta, yo no obtuve respuesta de María Corina. La carta le fue entregada según me manifestó la persona amiga común y no hubo respuesta. Y entonces sorprendió su demanda. ¿Qué está pasando ahora? Que en esa sentencia, que además todavía no se conoce en su totalidad, sino un extracto, en ese extracto además metieron que María Corina estaría inhabilitada porque además estaba comprometida con las actuaciones del gobierno de Guaidó, con la pérdida de SIGO, de Cristalé, de Monómero, una serie de falsedades, peores todavía que las que le habían imputado originalmente. María Corina no tiene ni ha tenido nunca nada que ver con eso. Eso muestra para si existiera alguna persona que tuviera alguna duda sobre la independencia del Poder Judicial y de ese tribunal, pues allí se le despejaría todo. Ahora, la reacción de María Corina ante eso ha sido pues llamar a la lucha. Y yo por lo menos la acompaño, yo estoy con María Corina, yo la apoyo. Pero por supuesto, es un apoyo que uno también ve una cosa que preferiría que se fuera de otra manera y uno expresa su opinión, que puede ser diferente.
El llamado de María Corina ha sido además, ha tenido mucho éxito, mucha repercusión nacional e internacional. Todos los días vemos nuevos países, nuevos gobiernos de países adhiriéndose al reclamo de que María Corina debe ser respetado su derecho a postularse a la candidatura presidencial. Y bueno, en el pueblo de Venezuela, María Corina ha levantado un espíritu de lucha que estaba perdido o dormido. De todas maneras, por eso hay que seguir apoyando a María Corina. Hago esta aclaratoria para que se vea que los trámites que tengan que ver con cosas de justicia tienen que ser mirados con mucho cuidado. Ahí hay muchos recovecos. Y me llama otra cosa la atención que quiero poner un énfasis en esto, que en el discurso que dio creo que ayer o anteayer Jorge Rodríguez, en otro discurso, dijo, justificando lo que estaba pasando contra María Corina, dijo que ese punto, ese requisito de recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia y de no reclamar lo que dijera la decisión, fue escrito por los representantes de la oposición. Eso lo dijo Jorge Rodríguez en su discurso. Y eso es gravísimo si eso fuera verdad. Por eso yo le exijo al doctor Gerardo Bley, hombre a quien he respetado como abogado, porque es un hombre que ha sido tenido como serio, que aclare esa situación. Jorge Rodríguez está diciendo que fue él quien escribió eso. Yo no quiero creer que eso sea verdad. Y le exijo, por bien de todos, de la honorabilidad del doctor Blay y de del proceso de conversaciones y de por todo el tema político tan difícil que se está viviendo en Venezuela, que aclare esa afirmación de Jorge Rodríguez. Doctor, pero es que hay algo importante que usted tocó y refirió también. Cuando habla del punto 4C, de ese caramelo envenenado, que pisaron inclusive, que se lo comieron ellos definitivamente, que se lo hicieron comer, ¿quiénes firman ese documento posteriormente a los acuerdos de Barbados? Jorge Rodríguez, Gerardo Bley y el enviado de Noruega. Acuérdense que fue un documento posterior a lo que habían acordado, ¿no? Para dar la oportunidad que ellos fuesen al TCJ para la revisión de su caso y introdujeran pues las acciones que introdujeron en el caso específico de María Corina, porque ya Capriles lo había hecho con antelación y los demás que esos que pintaron ahí para salir. Ahora bien, ¿qué? Si eso fue así, a mí me sorprendió las declaraciones después de Gerardo. Gerardo ve mis programas a diario, por eso que yo le he enviado muchas misivas, porque yo digo, mira, ¿cómo es posible que Gerardo diga que todo lo que expresó en función de ahora negar o, en su caso, oponerse al rito ilegal, como lo quieran llamar, de la acción del TCJ de Miraflores, cuando él fue uno de los que acordó para que María fuese allá? Entonces quiere decir que María fue engañada en la buena fe de ella. Es lo que queda en el aire, ¿no? Porque más del polvorín que ha levantado esto, el régimen sigue diciendo ahora, te lo ha dicho, es más, instalan una comisión, están dispuestas a tener una comisión de revisión. Detrás de esa comisión de revisión todos sabemos que el régimen le va a presentar, mira, tú dijiste esto, tú escribiste lo otro, ahí se van a aclarar muchas cosas, ¿no? De las cuales el régimen de tonto no tiene nada, y más como lo están presionando. Fíjese que también en otro, para dividir eso, fíjese que ya el 5 de febrero están convocando, entre comillas, para un tema de un cronograma, para que todos vayan al cronograma electoral, pero indiscutiblemente a formarlo. Es una trampa cazabobo en ese sagnete electoral que quieren montar, pero bien a la medida de ellos, como para calmar el ataque internacional. Pero por un lado dicen eso, pero por otro lado yo estoy seguro que María Corina no va a asistir a la Asamblea Nacional del Régimen. Yo lo doy por descontado que eso no lo vaya a hacer, porque entonces seguir pisando el terreno que le está preparando el régimen, porque la van a rechazar inclusive la posible asistencia de ella allí, por la misma condición de que ellos reafirman que está inhabilitado. Bueno, sí, es que es más de lo mismo, José Gregorio. Es más de lo mismo. Eso a ese tipo de situaciones hay que ponerle punto final, porque el gobierno lo que está es tratando de ver cómo enreda y cómo Maduro quiere elegir quien sea su contrincante electoral, que sea él quien ponga el candidato de la oposición. Eso es lo que él quiere, en resumen, porque él no quiere
correr el riesgo de una elección libre, porque sabe que va a ser derrotado. El 80% del país está en su contra. ¿Entiendes? Entonces, Claro. y él sabe todas las deudas que tiene con la justicia. Bueno, adelante, Bueno, pero sigamos. doctor, si para corroborar lo que usted está diciendo y confirmarlo más, el gobernador del estado Barinas dijo bien clarito, no nos vamos a parar por María Corina Machado, escogeremos entre todos un nuevo candidato. Lo dijo en el día de ayer, claro y raspado, ¿no? Es decir, ya empezaron al reacomodo, ¿no? Y usted va a Sí. ver el show que se va a presentar el 5 de febrero. Pero no escuchan, lamentablemente. Y esto hay que ponerle fin. Esto no es un tema de ir hasta el final. Yo también, yo coincido de años, no ahorita, de años con María, venimos caminando hace como 7 años y hemos coincidido plenamente. Que tengo diferencias, desde luego, porque no estoy de acuerdo en el acompañamiento del famoso G4. Lo rechazo completamente porque yo soy corresponsable de esta desgracia y estos brutos, bueno, el que vamos a tocar inmediatamente. Todos sabemos que ellos son corresponsables de la desgracia de monómeros, de SIGO, etcétera, y yo no puedo entender que en esa llamada alianza que tengan cabida los cohabitadores del régimen. Eso sí no, y cuando ella ha dicho bien clara, ni con corrupción ni con corruptos, pero lo tengo al lado, aunque ella había marcado territorio. Bueno, y ya salió el primero, pues el de Barinas, ¿no? Esa es una muestra que nos garante. Él es el vocero, parece que él representa a Henry Ramos Ayú, y entonces ya empezaron a soltar para empezar a hacerle el juego al régimen y todo eso. Porque definitivamente hay una delincuencia judicial en el país y que no se le da coto atacándole con misma justicia. Aquí tiene que estar la presión internacional que se está haciendo ahorita. Es el mejor momento si nosotros queremos hablar de cambiar esta historia. Ojalá que se mantengan cohesionados. Ojalá, como dije en un programa por allí, que María Corina no se mantenga firme en la lucha, ¿no? Independientemente de la mala compañía, pero sí sus principios, sus valores, vaya por el amor a Venezuela, aprovechar esta coyuntura internacional. La vivió un momento Guaidó, y ya todos sabemos la triste historia donde fue a parar eso, ¿no? Pero María vuelve otra vez, que está en la cresta de la ola, y pues desde luego esto le corresponde a no decepcionar nuevamente a un pueblo que no está ganado a ello, pero que sí está a ser nuevamente decepcionado, desde luego, ¿no? Pero sí está claro que este año será vital para que nosotros podamos cambiar la historia. Doctor, perderemos así, doctor. Esa es una posibilidad que está en un alto grado de que ocurra. Yo diría 90% de que ocurra. Sé que se está tratando de conversar con los acreedores para llegar a acuerdos económicos, para ver si se aceptan unas modalidades de pago, etcétera. Eso quizás le convenga a los acreedores porque un remate te va a repartir la empresa en varias manos y entonces cada una se va a quedar con un pedazo y eso quizás sea difícil para después el manejo de la compañía. A lo mejor prefieren llegar a acuerdos de pago. Ojalá, Dios quiera. Más sin embargo, legalmente, que es lo que a mí me corresponde hablar, está perdida. Silvio está perdida. Porque está perdida porque yo quiero aclarar esto, porque se manipula del lado de allá, del lado del gobierno de Nicolás Maduro y del lado del gobierno interino de Juan Guaidó, el ex gobierno interino de Juan Guaidó, se está manipulando. No estoy diciendo que la gestión causada por el gobierno interino que puso a la cabeza de PDVSA a Hoc y Sigo al ingeniero Horacio Medina han robado o han cometido hechos de corrupción. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que todo esto está ocurriendo por una pésima defensa judicial. Pésima defensa que ha sido señalada yo lo estoy hablando desde el año 2020. Tengo muchos artículos publicados al respecto.
he mandado comunicaciones. Yo estoy escribiendo un libro donde voy a revelar todo eso. Y nunca se ha hecho caso. Uno no puede entender cómo una situación tan delicada ha sido dejada pasar de esa manera. Fíjate, el problema con Citgo surge por las expropiaciones que dictó Hugo Chávez, como todos sabemos. Hugo Chávez expropió más de 1.000 empresas extranjeras en Venezuela. Esas empresas demandaron ante un tribunal que se llama CIADI, que queda en Washington. Ese tribunal de arbitraje internacional fue creado por el Banco Mundial. El Banco Mundial es un organismo que está integrado por un conjunto de países donde la mayoría de acciones la tiene Estados Unidos y sus, digamos, aliados, Japón, Alemania, Reino Unido, etcétera. China y Rusia tienen el 7,5%. De manera que el centro de gravedad más fuerte que hay en ese tribunal CIADI está en el Banco Mundial. Cuando Chávez expropió a estas empresas, demandaron ante ese CIADI, ese tribunal que está creado para evitar el trámite en los tribunales ordinarios, que siempre es más complicado que un tribunal de arbitraje. La gente fue y demandó. Vamos a poner el caso específico de Crystalec, que es el que más suena, uno de los que más suena. Crystalec había invertido una cantidad pequeña de dinero, bueno, pequeña en comparación con los montos que allí están en juego, 50 millones de dólares, cuando Chávez le expropió, o algo parecido. Esa empresa entonces demanda el resarcimiento de daños y perjuicio y pide 1.200 millones de dólares. En el transcurso del proceso, Crystalec le vendió a una empresa de esas creadas para comprar juicios, empresas de riesgo, inversión de riesgo, que se llaman, que se han dado en denominar buitres, en fondos buitres. Le vendió el 80% de los derechos del juicio a una empresa de esa que se llama Tenor Capital. Tenor Capital le pagó 71 millones de dólares a Crystalec por ese 80% y resultó beneficiada con una sentencia de 1.600 millones de dólares. Eso se denomina usura. Eso viola la razón de ser del tribunal CIADI. El tribunal CIADI no está hecho para ejercer el derecho de usura, ni para que en él intervengan partes distintas a las señaladas en el convenio. ¿Cuáles son las partes distintas? El convenio establece que ese es un tribunal creado para que el país, los países que suscriben el acuerdo, y las empresas que formen parte de esos países que sufran algún perjuicio en sus inversiones puedan ir allí. Pero no dice que empresas de riesgo como ese Tenor Capital pueda ir a eso. Tenor Capital, de manera oculta, siguió actuando como si fuera Crystalec, y eso es público. Eso lo publicaron las agencias internacionales, Forman, Reuters, etcétera. Entonces, ese es un punto que, no, a pesar de que se denunció, no fue reclamado. Mira, este juicio es nulo, porque la parte que aparece como demandante, que aparece como Crystalec, en verdad es Tenor Capital, que no forma parte del convenio CIADI. Yo pido la nulidad de eso. Ese punto que se advirtió no se usó. Otro punto que no se usó. Cuando comienzan los juicios, la persona que fue llamada a defender a Venezuela, el abogado de Venezuela, fue Cilia Flores, que fue la Procuradora General de la República. Cilia Flores se fue a campaña electoral y nombró a un encargado, el señor Galindi. Resulta que la Constitución de Venezuela establece que la persona a quien corresponde la defensa de los derechos e intereses patrimoniales de la nación es un funcionario que se denomina Procurador General de la República. Ese funcionario debe ser nombrado por el presidente y aprobado por la Asamblea Nacional. Pues la última persona que ocupó ese cargo bajo esas circunstancias fue Cilia Flores.
Pero ella no se encargó del juicio porque se fue a la campaña electoral y nombró a un encargado. La irresponsabilidad que en ese caso ocurrió en Cilia Flores fue que en vez de ella promover ellos controlaban todo, que le nombraran al nuevo procurador y que la Asamblea Nacional que ellos dominaban lo legitimara. En vez de hacer eso, irresponsablemente, pues nombró un encargado, una cosa ahí sin importancia, que un compadre de ella, el señor Galíndez. Entonces el señor Galíndez estuvo como apoderado de Venezuela en ese juicio. Y el señor Galíndez estuvo un año allí trabajando el juicio y se fue también porque lo nombraron contralor, que por cierto bajo su gestión fue que firmaron la inhabilitación de María Corina. Y entonces lo nombraron contralor. Y también igual, en vez de hacer que nombraran un procurador legítimo, como dice la Constitución, él nombró a un encargado. Resultó que era un encargado del encargado el que asumió la defensa de Venezuela en esos juicios. Es una representación ilegal, ilegítima. Es como que a ti te demanden, José Gregorio, y entonces quien aparezca un abogado allá en el juicio a defenderte a ti sea una persona que tú no le has dado ni tus derechos, ni tu confianza, ni le has firmado ningún poder para que te represente, y él hace un desastre en el juicio y te vienen a demandar a ti, a embargar. Eso pasó. Y advertido de eso, la representación de Venezuela, el señor abogado José Ignacio Hernández, a quien nombró Guaidó en 2019 como el representante, el procurador legítimo, fue al tribunal CIAL y dijo, mire, yo soy el nuevo procurador, de aquí en adelante yo me voy a encargar. Con esa petición, con ese planteamiento, él no cuestionó, ya en ese momento habían transcurrido 6 años de proceso, es decir, la mayor parte del juicio, ya el juicio estaba prácticamente concluido. Y en vez de decir todo lo que aquí se ha actuado es nulo, porque Venezuela no ha tenido una representación legal, dijo, no, yo de aquí en adelante soy el abogado que va a defender a la demandada Venezuela. El CIADI, por cierto, no lo aceptó. Dijo, no, aquí lo único que representación que aceptamos es la del gobierno del señor Nicolás Maduro. Y punto. Y siguió el proceso y condenaron a Venezuela. Ese juicio, una vez que se emite la condena por 1.600 millones de dólares, lo trajeron a los Estados Unidos para ejecutarlo. Porque hay un convenio que se llama Convenio de Nueva York, que es otro tratado, en el cual los países que firman aceptan que en su jurisdicción se pueden ejecutar las sentencias arbitrales de los tribunales de arbitraje. Venezuela formaba parte o forma parte de ese convenio de Nueva York y entonces también el Crystal, beneficiaria de la sentencia, vino al tribunal de Washington, D.C., al tribunal de distrito, que es el señalado en el convenio de Washington, y le pidió autorización para ejecutar la sentencia. Estamos conversando con el doctor Carlos Ramírez López, el doctor Ley. Creo que, sin temor a equivocarme, uno de los hombres, con todo respeto, con mayor autoridad, tanto moral, ¿no? Compromiso con el país, con la claridad plena en cuanto al tema que se está desarrollando y algo más inclusive. Venezuela en manos de la delincuencia judicial. Y podemos extender esto a nivel internacional por el descuido que hay. Y damos el tema en el aire, que estaba en extraordinaria clase magistral del doctor Carlos Ramírez con relación a Citgo. Y veníamos desde Nueva York, doctor. Prosigamos, porque en verdad el tema es, ¿perderemos a Citgo, verdad? Bueno, vamos a hacer un rápido resumen del introito que antes hicimos. Citgo legalmente está perdido. Quizás queda alguna posibilidad por allí, pero legalmente está perdido porque existe una gran cantidad de sentencias condenatorias que superan en mucho el valor de la empresa. Y está fijado la oportunidad para el remate. Las 3 primeras compañías, grandes compañías que están en la fila para ese remate son Crystal, ExxonMobil, ConocoPhillips. Son las 3 primeras. Y de ahí en adelante, bueno, es que son más de 60 juicios que se presentaron en el CIADI, producto de las más de 1.000 expropiaciones que decretó Hugo Chávez
en aquellas oportunidades, infastas oportunidades en que se dispuso a acabar se dispuso a acabar con la empresa privada y ni modo, ¿no? Esas empresas fueron a demandar ante el Tribunal de Arbitraje Internacional, como antes comentábamos, CIADI, el resarcimiento de sus daños y perjuicios. No hubo una buena defensa, hubo una defensa muy pobre y nos condenaron en todas, existiendo modos de haber combatido esas demandas, se pudo haber combatido legalmente esas demandas, hasta el último momento se pudo haber combatido y no se hizo, en una ininteligible actitud pasiva de parte de los gobiernos, bueno, de parte del gobierno interino, porque cuando esos juicios se iniciaron, a quien le correspondía legalmente enfrentarlos era el gobierno de Guaidó, que era el gobierno reconocido por Estados Unidos y todo, como sabemos, se ha dicho, más de 60 países. Ha podido en ese momento reclamar su autoridad para presentarse como defensor de ese juicio y lo vino a intentar tardíamente y a quien nombraron para representarlo no lo hizo debidamente. Y entonces eso condujo a todas esas sentencias que han tenido un recorrido del CIADI, pasaron al Tribunal de Distrito de Washington para que, según el convenio de Nueva York, que es otro tratado, se le permitiera ejecutar las sentencias aquí en los tribunales norteamericanos y allí tampoco se hizo la debida oposición a que eso ocurriera. De allí pasó el Tribunal de Distrito de Washington, D.C., comisionó al Tribunal de la Corte del Distrito de Delaware a cargo del juez Leonard Stark para que las ejecutara, esa sentencia, y el juez Leonard Stark, en exceso de sus atribuciones, en vez de mandar a ejecutar la sentencia como se le había comisionado contra la República Bolivariana de Venezuela, la persona jurídica República Bolivariana de Venezuela, ordenó ejecutarla contra las empresas, las personas jurídicas Citgo, PDVSA, Holding. Eso en base a un criterio que se ha hablado mucho de él, que se denomina alter ego, que en realidad significa el otro yo. El juez Stark dijo, si bien la condena es contra la República Bolivariana de Venezuela, hay un otro yo de esa República Bolivariana de Venezuela, que es la empresa PDVSA y Citgo, cosa que se demuestra con la disposición del gobierno interino, igual como lo hacía el gobierno de Maduro, de los fondos y nombrarles juntas directivas y administrar los fondos de las empresas Citgo y PDVSA como si fueran dineros del gobierno, y eso demuestra que son la misma cosa. Que entonces por eso tiene Citgo y PDVSA tienen que pagar las condenas dictadas contra la República Bolivariana de Venezuela. Eso es una teoría, una tesis jurídica que se denomina, como antes lo dije, alter ego, el otro yo. Y ese alter ego lo trajo al juicio de Cristalec el doctor José Ignacio Hernández. Contratado por Cristalec, el doctor José Ignacio Hernández, como experto, presentó un informe ante el juez Leonard Stark, el mismo juez, en donde desarrolló esa tesis que el juez la acogió, dijo que esa era la tesis correcta y él acogió. Y asombrosamente, 2 años después de haber presentado esa tesis, el doctor José Ignacio Hernández, como bajo contrato con la empresa Cristalec, el gobierno interino de Juan Guaidó lo contrata para que defienda a Venezuela de esa misma tesis ante el mismo juez, ante el mismo tribunal y en el mismo proceso. Una cosa que nadie ha podido comprender y que se ha prestado a muchas interpretaciones de diferente naturaleza. La defensa que se ejerció entonces incluso ante el juez Leonard Stark ha sido, a pesar de todo, sumamente deficiente. Se han invertido muchísimas cantidades de dinero en contratar abogados en los Estados Unidos para esa defensa y no han tenido ningún resultado. Hemos perdido todos los juicios. Son, como dije, en el CIADI cursan todavía hay algunos, más de 60 procesos. En ninguna nos hemos salvado. El último intento que hizo el gobierno
ya no es el gobierno interino de Guaidó, sino porque ya quedó en manos de la Asamblea Nacional directamente, la empresa Citgo, PDVSA Holding, en manos del ingeniero Horacio Medina, ya apeló de la sentencia de Leonard Stark, del juez de Delaware, y la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito le dijo, confirmó la sentencia de Leonard Stark, la condena la confirmó, y entonces recurrió el bufete que contrató el doctor Horacio, el ingeniero Horacio Medina, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en un recurso certiorari, que se denomina un recurso muy especial, para que revisara la sentencia y la anulara, y en la Corte Suprema de Justicia dijo que no, ellos no iban a revisar esa sentencia, lo que dio conformidad a las sentencias de condenatoria. Por cierto, que en esa oportunidad, cuando el ingeniero Medina, Horacio Medina, publicó que habían recurrido a la Corte Suprema de Justicia y emitió la sentencia, perdón, el recurso, yo le escribí también públicamente un artículo en donde le ofrecí, le dije, mira, en el derecho procesal norteamericano se permite la intervención de terceras personas para apoyar a una de las partes que están en litigio. Eso es un recurso que es utilizado con mucha frecuencia aquí en los Estados Unidos, que se llama el amicus curiae. En lo particular, yo lo hice cuando el juicio US PDVSA Litigation Trust intervine junto con la abogada venezolana residente y nacionalizada en Estados Unidos, Norma Camero, y con el economista también venezolano y norteamericano Federico Alves. Los tres fuimos ante la Corte del Distrito de Florida y presentamos un recurso amicus en contra de la pretensión que existía de un fraude que se montó con una empresa que se denominaba US PDVSA Litigation Trust. Pretendieron quedarse con 10.000 millones de dólares correspondientes a PDVSA. Nosotros hicimos oposición a aquello y la intentona esa de ese robo fracasó, tanto por las defensas de las partes como eh, por lo que nosotros hicimos, tuvo su participación en ese caso. Yo quise replicar eso. Aquí le dije al ingeniero Medina, en un artículo que publiqué, y todos lo pueden ver, mire, yo he estudiado el recurso que sus abogados presentaron ante la Corte Suprema de Justicia y estoy notando que ahí faltan dos elementos importantes, que son los siguientes, y los expliqué, y ofrezco voluntariamente presentarlos a la Corte en apoyo a su demanda. El ingeniero no se dignó nunca de contestarnos, nunca, ni siquiera por cortesía, por nada. Y la Corte Suprema de Justicia pues le dijo que no, le revocó, perdón, le rechazó su petición. Yo tengo derecho a pensar que de haber acogido nuestra oferta voluntaria, responsable, hubiéramos podido tener éxito. Yo tengo derecho a pensar eso. ¿Por qué esos abogados que contrató el ingeniero Medina tan caros, millones de dólares, no vieron esas cosas que nosotros, humildes abogados venezolanos, señalamos que le faltaba a ese escrito? ¿Por qué? ¿Y por qué no admitieron una cosa que nosotros no le estábamos cobrando, ni le estábamos pidiendo que nos dieran dinero, que nos dieran nada? Fue una venezolanidad, un gesto de venezolanidad lo que tuvimos. Y no tuvieron ni siquiera el gesto decente de contestarnos. Caramba, eso es muy extraño. En resumen, han habido tantas, vamos a seguir diciendo que errores hasta que se demuestre otra cosa. Son errores en el proceso, que es donde este desastre radica. Han querido manipular de parte del gobierno interino y algunos de sus alabarderos no, pero es que, ¿cómo es posible? El ingeniero Horacio Medina es un hombre honesto, es un hombre muy pulcro, y Guaidó también. Yo no he dicho lo contrario. Yo no he cuestionado la honestidad ni la honorabilidad de Horacio Medina ni de Juan Guaidó. Perdón, doctor, pero el juez está
sí puso en duda eso, ¿no? Bueno, el Al juez Star lo que dijo, Maduro. la sentencia del juez Star dice que el gobierno de Juan Guaidó hizo exactamente lo mismo que hacía el gobierno de Maduro con PDVSA. Eso lo afirma con base a elementos probatorios que él tenía en el expediente, porque el juez no puede atreverse a decir una cosa de esa sin tener pruebas en el expediente. Desde luego. Y además, digo, si eso fue una afirmación del juez aventurada, falsa, ¿por qué no la combatieron? Porque una corte de apelaciones dice, oye, esta gente está aquí demostrando que el juez está sentenciando en base a un hecho falso y la corte de apelaciones en los Estados Unidos no iba a dejar pasar eso. Algo sustento probatorio debió tener eso. Entonces, volviendo al tema, tenemos que los elementos de defensa no se usaron. Yo no he dicho que hay un robo, que son ladrones, que están que están convalidados, que están compenetrados, que están eh, corruptamente convenidos con las partes demandantes. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que el problema ha radicado en la irresponsabilidad de la defensa necesaria en esos procesos. Desde el CIADI, cuando no reclamaron debidamente la falta de legitimidad de quien allí estuvo actuando en nombre del país, de Venezuela, que no fue el funcionario que la Constitución determina, que es el Procurador General de la República, nombrado por el presidente y autorizado por la Asamblea Nacional, sino un encargado y después un encargado del encargado. Y eso es una causa de nulidad de esos procesos. Luego el caso de Tenor Capital, que asumió ocultamente la representación de Cristalet, cuando el tratado CIADI no contempla esa posibilidad, otro motivo de nulidad de su juicio. Luego, ante el Tribunal de Washington, D.C., donde se permitió el pase a la jurisdicción norteamericana, se ha podido alegar que esa sentencia provenía de un fraude procesal y tampoco se hizo. Todas esas cosas, todas esas falsas, una por una, evidencian una responsabilidad del gobierno interino de Juan Guaidó y del procurador que él nombró, el doctor José Ignacio Hernández, una falta de debida atención al caso. Y eso ha llevado al desastre que hoy se está teniendo con Citgo, que además de perder Citgo, en esos juicios se han perdido una cantidad de millones de dólares en contrataciones de abogados que no han podido tampoco establecer una defensa de una manera que uno no entiende cómo ha sido eso posible. Eso es todo esto, doctor, y ya para el cierre, que preocupa a los venezolanos de bien, es que volvemos entonces, la historia vuelve a repetirse. Perdemos otro activo de los venezolanos en medio de una crisis humanitaria cada día más feroz, más complicada, más difícil, ¿no? Necesitando esos activos y los recursos que ellos generan. Primero lo hicimos como monómero, se perdió monómero, nadie rindió cuentas, luego ahora viene Citgo. Al régimen de Maduro le conviene, parece ser, que eso se dé, para entonces después buscar culpables por el otro lado. El interinato ya desaparecido y la asamblea virtual de las tres señoras, ya sabemos cuál es el estatus de ellas también, que cobran sin trabajar, y los 72 diputados esos que le acompañan, y el venezolano de a pie sigue pasando las necesidades con un salario que no le alcanza, el problema de los hospitales, la crisis total humanitaria que vivimos en el país, y aún más inclusive los venezolanos que están en el exterior, que no las están pasando todas bien. Y es realmente, yo quiero cerrar con un comentario que me llama mucho la atención. Solo ayer, doctor, 1.200 venezolanos en la frontera México con Estados Unidos pidieron clemencia, misericordia, con niños, con todos, por querer pasar a los Estados Unidos. Ahora, ¿hasta cuándo? Y después viene la señora esa que dice llamarse vicepresidenta a decir que, bueno, si mantienen las sanciones, pues entonces no van a permitir que la repatriación de venezolanos hacia Venezuela. Mira hasta dónde hemos llegado, el lado tan inhumano
de este régimen y se aprovecha de todo este escenario que se está narrando. Los venezolanos necesitamos un mensaje de fe, de esperanza, doctor, ante todas estas vicisitudes. Sí, el mensaje de fe y esperanza se puede concentrar en María Corina Machado. Yo creo en María Corina Machado. Creo en la honestidad de su planteamiento, que ha galvanizado el fervor popular, que tiene a su lado a la comunidad internacional, que tiene un mensaje claro, nítido, que es conquistar el derecho de que los ciudadanos venezolanos puedan escoger a su presidente en el próximo proceso electoral de este año 2024. Y ella ha logrado penetrar el sentimiento de los venezolanos que estaba adormecido, bastante adormecido, con esa propuesta tan nítida y tan clara que ha resumido en una frase, hasta el final. Hay muchos diciendo que ¿qué significa eso? Bueno, es una lucha que no se va a detener y está corriendo todos los riesgos. Entonces, ese es el mensaje de fe y esperanza que yo puedo resumir. Yo apoyo la consigna de María Corina y estoy con su posición ante el drama venezolano. ¡Viva Venezuela! Gracias, doctor, nuevamente por acompañarnos acá, que ha sido siempre, como siempre, es un privilegio y para mí es un honor tenerlo. Y vienen muchos más programas porque el año va comenzando, ¿no? Y usted cuando lanza esas cositas que lanza, que uno lo ve con aquello, dice, el hombre está claro, ojalá que no solamente María Corina, sino todos los venezolanos de bien, no solamente le sigan, sino que realmente se conviertan en esos voceros verdaderos para poder dar claro a todo el entorno, no solamente de María, de todo a nivel internacional, que hombres como usted definitivamente los necesita Venezuela para poder enrumbarnos a la libertad, a la justicia, a la Venezuela de lo posible y desde luego volver otra vez al sueño dorado de todos los venezolanos de bien, vivir en esa Venezuela nueva, ya no lo que vivimos, en la Venezuela que podamos dejarle algo a esta y a las nuevas generaciones. Indiscutiblemente, el fin de la tiranía está llegando y no me cabe la menor duda, pero hace falta que todos nos comprometamos en ello. Que Dios me lo bendiga, doctor. Gracias. Amén. Nuevamente. Amén. Muchas gracias a ti. Que vienen más programas candentes como estos, mi querido televidente. Gracias, doctor. Hasta luego.